Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de noticias de hoy, martes 9 de noviembre, como diría Salo Reyes. Así es, y estos son los principales hechos de la jornada. Por un voto fue rechazado en el Senado el cuarto retiro de fondos de pensiones. La iniciativa pasa a comisión mixta y podría ser revisada nuevamente entre primera y segunda vuelta presidencial. La Policía de Investigaciones detuvo a 2 hombres acusados de realizar amenazas de muerte en contra de la convencional Teresa Marinovich. Diputados y senadores aprueban extender por 15 días más el estado de excepción en la macrozona sur. Y luego del asesinato de un comerciante en las afueras de Buenos Aires, miles de personas protestaron exigiendo medidas contra la delincuencia. Hubo enfrentamientos con la policía. Vamos con la información de último minuto porque finalmente Carabineros logró encontrar un auto de lujo que fue robado anoche después de una intensa persecución. Esto fue en la comuna de Las Condes y Patricio Angulo a esta hora de la noche nos tiene más detalles. Pato, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una intensa persecución por distintas comunas del sector norte de la región metropolitana que termina con la recuperación de 3 vehículos y la detención de 2 delincuentes, uno de ellos menor de edad y que resulta inclusive baleado. Todo esto se gesta porque hay una denuncia a Carabineros donde se percatan en una toma de la presencia de estos 3 vehículos, 2 de ellos de alta gama sin sus placas patentes, por lo tanto hay un aviso oportuno a Carabineros, concurran hasta ese lugar y estos sujetos huyen. Inician este seguimiento por la autopista, los sujetos activan extintores y en un instante en que estos delincuentes bajan de uno de estos vehículos Hyundai Santa Fe se produce un intercambio de disparos. Estos delincuentes comienzan a realizar estos disparos a Carabineros. Carabineros repele esta situación donde logra la captura de estos 2 delincuentes quienes quedan entonces a disposición para ser formalizados mañana y se logra la recuperación de estos 3 vehículos, uno de ellos este Jaguar que había sido sustraído anoche en la comuna de Las Condes. Una buena noticia, ahí estábamos revisando las imágenes. Gracias, Patricio. Buenas noches. Nos vamos a la pausa en Chilevisión Noticias y CNN Chile. Ya volvemos con mucho más. Espérenos. Chilevisión Noticias. Estamos de regreso para revisar noticias medioambientales y de igualdad de género, porque esa fue la temática central de esta jornada en la COP26, en la que las mujeres fueron las protagonistas. Lo revisamos en el informe de nuestros enviados especiales. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, finaliza la jornada 9 de esta COP26 acá en Escocia, donde hasta ahora tenemos anuncios relevantes en materia de deforestación, también en la reducción del carbono y metano e incluso financiamiento por parte de empresas privadas para la actual crisis climática. Pero este martes, acá en Glasgow, estuvo marcado por la igualdad de género. Esa fue la temática central de las negociaciones a nivel mundial y por supuesto estuvimos reporteando esta materia con mucha presencia de mujeres latinoamericanas. Vamos a revisar el siguiente informe que hemos preparado junto a Joel Chacana. Su nombre es Little Amal, es una refugiada siria de 10 años quien recorrió más de 8.000 kilómetros para llegar hasta Glasgow. Con esta representación partió un martes liderado por ellas. Rostros pintados, atuendos originarios y mucha unión. Así se mostraron representantes latinoamericanas indígenas para demandar una mayor participación en la toma de decisiones frente a la actual crisis climática. Como mujeres venimos aportando frente a la mitigación, adaptación al cambio climático. Muchas veces no lo toman en cuenta este trabajo diferenciado que hacen las mujeres desde las comunidades. Porque las fronteras para nosotras no están entre Colombia y Brasil, no es entre Brasil y Escocia, principalmente están en el conservadurismo, el racismo, el fascismo, un genocidio y un ecocidio que no entra en los países que queremos. Mujeres de más de 200 naciones se tomaron los pabellones en medio de las intensas negociaciones por el clima. Acciones concretas en las que, al menos para Chile, hubo relevantes anuncios en materia forestal. Es así como nosotros nos hemos comprometido con una cartera de proyectos que de manera concreta y de cara al 2030 constituyen una reducción de emisiones en torno al 1.000.000 de toneladas. En primer lugar, disminuyendo las emisiones basadas en la ciencia climática. En segundo lugar, a través de la protección y el resguardo de los ecosistemas y la biodiversidad.
Y en tercer lugar, fomentando la bioeconomía circular, disminuyendo los residuos. 25.000 asistentes dentro de la COP y más de 100.000 manifestantes en las calles, todos a la espera que la cita de Glasgow pase a la historia. Aún restan 3 días de negociaciones en medio de esta COP26, donde hay mucha expectación sobre lo que podría ocurrir entre los representantes de las empresas de hidrocarburo y el resto de las naciones. Un plan histórico para acelerar la conversión de este tipo de energía por una renovable podría ser zanjado en la última instancia del día viernes. Eso podría ser histórico y podría marcar un precedente dentro de esta cumbre climática. Evidentemente todos los detalles de esta cobertura los vamos a seguir entregando a través de la pantalla de Chilevisión Noticias y también de CNN Chile. Cada vez menos, y de hecho ahí lo ven, 12 días falta para la primera vuelta presidencial. Bueno, también elecciones parlamentarias, por supuesto. Claro, elecciones parlamentarias, de cores. Bueno, vamos a estar con una transmisión especial ese próximo domingo 21 de noviembre. Y los candidatos presidenciales retoman poco a poco la campaña en terreno después de una semana en cuarentena. Actividades que se cruzan con la acusación constitucional. Están de vuelta en la calle con una agenda contrarreloj en los últimos días que quedan de campaña. Entrevistas, despliegue en terreno, reuniones y actividades legislativas son parte de la agenda con la que los 5 candidatos presidenciales que estaban en cuarentena de contacto estrecho partieron este martes cruzado por la acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Lo que querían era en medio de una elección generar inestabilidad, que la izquierda en Chile se haga responsable del círculo vicioso de polarización que está provocando en Chile. Una mayoría circunstancial se ha aprovechado de herramientas legítimas que están contempladas en la Constitución para usarlos electoralmente. Acusación constitucional que se revisará en el Senado, donde una de las candidatas que está de regreso en la campaña será jurado. Por eso no puede dar su postura sobre el texto acusatorio impulsado desde la Cámara de Diputados, donde otro abanderado presidencial se involucró en el debate. Esto forma parte de un instrumento que está en la actual Constitución. Y a mí me parece que lo que han hecho los diputados es actuar dentro del margen que hoy día y la atribución y competencias que tiene la Cámara de Diputados. Creo que es bueno para Chile el que nuestro Congreso haya votado a favor de la acusación constitucional hacia un presidente que está acusado de cohecho, de negociación incompatible y que no duda en destruir la naturaleza para seguir ganando dinero. La acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera por el caso Dominga cruza el incierto escenario de la carrera presidencial a 12 días de la elección, un escenario que para este candidato no es el más desfavorable. Hay gente que dice que si destituyen a Sebastián Piñera va a haber crisis. No, no va a haber crisis porque ya estamos en crisis. Otros dicen que es un problema la destitución. No, porque Sebastián Piñera es el problema. Yo le pedí al presidente de la República que sea patriota una vez en su vida, una vez. Que no siga pensando en la empresa Piñera, que piense en Chile y renuncie. Los candidatos están de regreso presencial en la campaña y este miércoles Gabriel Boric terminará su cuarentena después de 10 días de aislamiento por COVID-19, un caso que ahora es investigado por la Seremi de Salud. La autoridad analiza esta actividad de campaña previa al contagio del candidato. Constatando la falta de distanciamiento físico entre los participantes, el incumplimiento de uso permanente de mascarilla con algunos asistentes y el contacto físico como abrazos y saludos, con adherentes luego de finalizada su exposición. Conductas que se agravan dado que fue diagnosticado como caso activo. Estamos trabajando codo a codo con ellos para cortar cualquier cadena de contagio. Nos han comunicado también de que ninguno de los contactos estrechos que fueron notificados por mi caso de COVID ha sido contagiado. El lanzamiento de su programa el 1 de noviembre podría costarle una sanción al candidato presidencial que estará de vuelta en una convulsionada carrera a la moneda que ya entra en la cuenta regresiva para la elección. Vamos con más noticias. El cuarto retiro de fondos previsionales fue rechazado en el Senado y pasó a comisión mixta. Parte justamente de la oposición apuntó a Carolina Goich, la senadora de la ADC, que mantuvo su postura y votó en contra de la iniciativa que va a retomar la tramitación después de las elecciones. Voto a favor del cuarto retiro. Voy a votar a favor del cuarto retiro. Voto a favor, presidente. Voto a favor la idea de legislar, señor presidente. De los 25 votos necesarios, tenían 24, entre ellos 2 de Renovación Nacional. Respaldos claves, pero no suficientes, porque el voto crucial para muchos fue el de la senadora de C, Carolina Goich. En este cuarto retiro tenemos un antes y un después. Yo voy a mantener mi postura.
voy a rechazar este cuarto retiro, porque todos los argumentos que he escuchado solo refuerzan mis argumentos. Por no haber cumplido el quórum de 25 votos, queda rechazada la idea de legislar. La iniciativa obtuvo 24 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Votaron todos los asistentes, menos Iván Moreira, quien decidió retirarse en pleno debate. Como yo dije que no me presto para este engaño, yo me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente. ¿No va a votar o vota en contra, senador? Un evidente voto en contra que no habría cambiado el resultado, que terminó con el cuarto retiro en manos de una comisión mixta. A nosotros nos faltaron bastante más votos que el de Carolina Goich. Nos faltaron los votos de la derecha, de los parlamentarios, de los senadores de derecha. Una senadora le dio la espalda a los chilenos y a las chilenas. Se sacaron las caretas. Y hoy día una senadora se la sacó. Y sería bueno que explicara por qué se la sacó. El voto de Carolina Goich inclinó la balanza, pese a las presiones de su partido y de las gestiones de la candidata presidencial Jasna Proboste para aprobar el proyecto y dar una señal de unidad del bloque. Jasna Proboste demostró su liderazgo justamente con los mínimos comunes y permitiendo que hoy día son 16 millones de personas reciban el IFE. Creo que su liderazgo está lejos de ser evaluado solamente en esta votación. Con la iniciativa apenas pasando a comisión mixta, ya son varios los parlamentarios que condicionaron su respaldo en la discusión particular. Todo, dicen, dependerá de las indicaciones que se presenten al proyecto. Haciendo un acto de confianza en todos los senadores que se han comprometido a cambiar de manera contundente en el debate en particular de este proyecto. Vamos a cambiar este proyecto porque tal como está hace gran daño y eso hay que amortiguarlo. Y aunque todavía falta para presentar indicaciones, la oposición se comprometió a ingresar algunas, entre ellas limitar el retiro de fondos, poner impuestos a personas con salarios altos, además de dividir el pago de los ahorros en 2 cuotas y retirar la posibilidad de anticipo para rentas vitalicias. Incluso con parlamentarios que votaron en contra de la idea del gobierno, sí lo escuchamos en la sala y sí creemos que hay muchos de nuestros argumentos que están permeando. El divorcio entre lo político y lo técnico se ha acortado y pareciera ser que el Parlamento ha escuchado. Comisión mixta que deberá ser conformada una vez que haya acuerdo, porque diputados y senadores serán parte de esta instancia. Paso siguiente, entonces, ahora que fue rechazado en el Senado, es una comisión mixta. Esta comisión, entonces, se compone de la siguiente forma: 5 diputados y 5 senadores. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo podría comenzar a funcionar? Bueno, en teoría, miércoles o jueves, eso es aproximado. Tienen que, evidentemente, estar elegidos los integrantes. Como les decíamos, 5 diputados y 5 senadores. No es para esta comisión. Siempre es así cuando hay una comisión mixta. Y luego, entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a trabajar esta comisión mixta? Bueno, depende muchísimo de cuántas indicaciones se pongan al proyecto. Sabemos que el tema, por ejemplo, es que se paguen impuestos o en cuántas cuotas se podría pagar este cuarto retiro, es parte de la discusión y, por ende, de las indicaciones. Pero, sin duda, todos los analistas sostienen que jamás va a terminar de trabajar, ni se va a votar, entonces, tampoco este proyecto del cuarto retiro antes de las elecciones del 21 de noviembre, sino que después de ellas. Y seguimos en el Congreso con el discurso más largo del que se tenga registro. Un diputado evadiendo un control sanitario y discusiones entre parlamentarios. Terminó esta maratónica jornada en el Congreso, donde finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el presidente de la República. En este Señor presidente, como lo señalé antes de la interrupción, no solo fue extensa, sino maratónica la jornada por la votación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. El artífice de su dilatación, el diputado Jaime Naranjo, y su intervención de 15 horas, unos 53.000 minutos ininterrumpidos. La única fórmula que encontró para hacer tiempo y esperar que el diputado Giorgio Jackson cumpliera su cuarentena y asistiera a votar. Del medio ambiente en Latinoamérica y el Caribe. Gracias. Vamos, compañero.
Entre medio hasta le cambiaba la mascarilla que perdía su utilidad de tanto hablar. Naranjo hablaba y sus compañeros se turnaban para no dejar vacíos los puestos junto a él y aunar fuerzas. Recién tras 10 horas se decidió dar una pausa donde incluso se revisaron sus signos vitales. Muy cansado. No, nada. Muy bien. ¿Puede seguir sin problemas? Sin problemas, si esto es como hacer un ayuno. He hecho en mi vida muchos ayunos. Ha podido ir al baño una vez, es algo sobrehumano, en más de 10 horas. No vamos a permitir que el diputado esté arriesgando su salud y mientras tanto le dimos 20 minutos para que lo pueda atender el doctor Juan Luis Castro. En medio de la intervención, el diputado Jorge Zabaga había puesto en duda su asistencia y voto porque estaba a la espera de un resultado de PCR, pero la idea era asistir sí o sí. El oficialismo puso el grito en el cielo y la Seremi hizo vigilia para ver si llegaba o no al Congreso y así fiscalizarlo. Iniciar acciones penales en contra de esa persona, porque no pueden impedir y no pueden hacer lo que está haciendo el gobierno. Desde La Moneda llamaron, ¿no es cierto?, a la Seremi de la Vivienda de Salud para tratar de impedir que un diputado entre al Congreso. Y fue el mismo diputado Gabriel Asensio que incluso salió del Parlamento, se subió al vehículo que se suponía llegaría a Sabag solo para distraer a la autoridad sanitaria. La gente de salud ahí. Oh. No es el Arturo. Ellos no pueden entrar acá, señor. No pueden entrar. ¿Entró el diputado? ¿Ya? ¿Venía en ese auto? Ya está. ¿Ah? No, venía en ese auto. No. Fue una maniobra distractiva. En este caso oficiado al presidente de la Cámara de Diputados el hecho de que un diputado de la Nación está como caso sospechoso, dado un PCR que está pendiente de su resultado. Mientras, pasada la medianoche, el más esperado de la jornada, Giorgio Jackson, manejaba rumbo al Congreso para recibir la posta del diputado Naranjo, que ya finalizaba su eterna intervención. Importante poder, una vez cumplida la cuarentena, ir a cumplir este deber. Diputado, ¿cómo estuvo el viaje desde Santiago hacia? Todo tranquilo, así que... He dicho, señor presidente. Y tras la intervención fue la diputada Pamela Giles quien se enfrentó con el diputado UDI Cristian Lavé, el que había ingresado transmitiendo en vivo al hemiciclo, provocando a algunos pares. Dejamos el aire. No, también está guapo, ¿eh? Apágalo. Parece. Recién a eso de las 7:55 de la mañana y con 78 votos a favor se aprobó la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, la que seguirá su camino la próxima semana en el Senado. Cámara Alta que actúa como juez donde se exige un quórum mayor, equivalente a 2/3 de los senadores, es decir, 29 votos, por lo que su aprobación se ve difícil, ya que la oposición tiene apenas 24 votos. Si finalmente se aprueba con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones. Distintas opiniones generó el reportaje a fondo de Chilevisión Noticias que develó irregularidades en la administración del Parque Padre Hurtado ex intercomunal. Los municipios a cargo del recinto se van a juntar la próxima semana para discutir el futuro de la administración, hoy en manos del ente llamado Junta de Alcaldes. Porque si fue así, esto es una coima. Pues no sé cómo lo quieras determinar tú, no sé. De verdad que no sé. Pero si esto fue así, esto es un delito. A ver, es lo que estás planteando tú, yo no estoy planteando. Por eso, pero el tema es que los cheques están acá a nombre de usted. Ah, sí, pues. De esta forma, un equipo de reportajes de Chilevisión Noticias cuestionaba al administrador del Parque Padre Hurtado, ex intercomunal, Sergio Muñoz, por estos cheques a su nombre. El emisor es una sociedad de Carlos Cariola, contratista del recinto que mantiene contratos actuales con la Junta de Alcaldes, organismo a cargo del parque. O sea, me acuerdo de haber cobrado cheques, pero no sé por esos montos. ¿De cuánto fue el máximo monto que cobró? No sé, no lo recuerdo. Porque si fue así, esto es una coima.
El reportaje a fondo emitido este lunes develó una serie de pruebas que apuntan a cohecho y sobreprecios por parte de la administración del lugar, además de contratos directos hacia ciertas personas que demostrarían el pago de favores y órdenes de trabajo que nunca se realizaron. La denuncia generó reacciones de los municipios ligados al parque. Son 13 talas de árbol en el parque a 3.100.000 pesos. No lo ha hecho nunca, Cariola no lo ha hecho nunca. ¿Esos árboles los tala Cariola o los talan los funcionarios? Los funcionarios. Propusimos que la Junta de Alcaldes hiciéramos traspaso de administración del parque al Parque Met, digamos, porque es una situación que a nosotros no nos tiene muy cómodo. Así se discutió en el Consejo Municipal de La Reina las revelaciones del reportaje a fondo. Desde la alcaldía aseguran que hace semanas están solicitando que otro ente administre el Parque Padre Hurtado. Que la administración del parque sea lo más transparente posible, a pesar de que nosotros no somos aportantes en términos de recursos al parque, que por un tema, ¿no es cierto?, de transparencia y de imagen del Parque Padre Hurtado, que se tomen las medidas correspondientes. La administración del parque también corresponde a los municipios de Providencia y Las Condes. Ambos declinaron referirse a las denuncias planteadas en el informe. Hay 3 cheques a nombre de Sergio Muñoz por 4 millones de pesos, por 17.600.000 y por 2.300.000, pero no de 23 millones de pesos como se consignó en el reportaje. Si no hubiera un sobreprecio, no me explico la existencia de estos cheques. ¿A qué pagos corresponden si están a nombre suyo? Claro, eso la verdad que tendría que, no sé, la verdad que ni, no sé. La suma que está involucrada en esta defraudación que podemos ver en el reportaje asciende a mucho más de 20 millones de pesos. No es una cantidad que uno no se dé cuenta, digamos, en su estado de cuenta mensual. Por lo tanto, me parece bien poco plausible la respuesta entregada por esta persona. La Fiscalía Oriente se hizo cargo de la denuncia, mientras que la próxima semana se reunirán los alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina para discutir el futuro de la administración del Parque Padre Hurtado. Los amenazaron con armas de fuego, les quitaron el auto y un bolso con 2 millones de pesos. Y aunque los vecinos intentaron frustrar el robo entre gritos, los delincuentes huyeron. Momentos de terror fue lo que vivieron 3 hermanos que llegaban a su casa tras dejar a su padre internado en una clínica. 4 y 5 personas armadas y violentamente nos hacen bajar. Yo opongo resistencia, caigo, tiro la mochila. Me encañonaron, me pusieron una pistola en mi mejilla y la verdad que el daño material claramente se recupera. Pero la tranquilidad cuesta recuperarla. Eran cerca de las 10 de la noche cuando 3 hermanos volvían a su departamento en Las Condes. Solo minutos antes dejaron a su padre enfermo en una clínica. Sin embargo, al llegar al domicilio vino lo que nunca esperaron, pero sí tenían claro que podría ocurrir. Siempre la pensé en entregar lo que quisieran, llevarse el auto con todo lo que estaba dentro, pero sí, fui encañonada, tuve una pistola en mi mejilla y se llevaron todo. Según las víctimas, una mochila con 2 millones de pesos en su interior era buscada directamente por los asaltantes, lo que les da indicios de que podrían haber sido seguidos desde minutos previos al llegar al domicilio. Imágenes captadas por testigos grafican que la mochila era uno de los botines esperados. Yo no debía haber puesto resistencia y bueno, tiro la mochila hacia el edificio y lamentablemente nos dejaron con lo puesto. Solo horas antes, en el sector del Salto, una mujer fue víctima de otro violento asalto. Lo que buscaban los delincuentes era su vehículo. Acá incluso amenazaron con disparar en contra de quienes intentaron ayudar a la víctima. Afortunadamente no hubo lesionados. Hermano, y me sacó el arma, apuntó así brígido.
Robos de vehículos a través de encerronas y portonazos que según la autoridad han ido a la baja, aunque lo preocupante son los niveles de violencia empleados por asaltantes que aparentemente sí van en aumento. Lo que vemos es un fenómeno que tiene que ver con la violencia con que se realizan estos delitos, muchas veces influenciada por la participación de menores. Las imágenes no muestran mucho, lo impactante es el audio. Aquí se refleja la violencia utilizada por 3 menores de edad para robar un vehículo de alto valor comercial. Minutos de angustia que no solo vivió una víctima de esta banda, sino 5. Con mucha violencia, golpeando a sus víctimas, robaban sus vehículos, posteriormente eran acopiados en una casa en la comuna de San Joaquín. Por ello, tras descubrir la casa donde se estaban guardando autos de lujo, la PDI logró la detención de los 3 menores de edad reconocidos por las víctimas como autores de estos asaltos. Un hombre también fue detenido por receptación. El rol de los 3 adolescentes detenidos es de autoría directa, es decir, ellos son quienes andaban a bordo de los vehículos, ellos eran los que intimidaban a las víctimas. Una banda desbaratada que sembró terror en sus víctimas, el mismo que sintieron los hermanos en Las Condes o la mujer en El Salto. Delitos que según la autoridad van a la baja, pero que dejan un trauma en las víctimas tal como lo vimos. Después de 3 meses de investigación, la PDI detuvo a 2 personas como presuntos autores de las amenazas de muerte recibidas a través de redes sociales y también del celular por la convencional de Vamos por Chile, Teresa Marinovich. Son 2 hombres de 52 y 22 años que durante esta jornada fueron formalizados. Insultos, amenazas de seguimiento, incluso a uno de sus hijos, fueron parte de los mensajes que la constituyente Teresa Marinovich denunció ante Fiscalía en agosto pasado. Desde el comienzo de mi vida pública empezaron a llegar amenazas, pero estas últimas ya se produjeron a través del teléfono y no en redes sociales y fueron bastante más agresivas de lo normal. Luego de casi 3 meses de indagatorias, la Policía de Investigaciones detuvo a 2 presuntos autores de los mensajes. Se trata de 2 hombres de 22 y 52 años detenidos en Santiago y Valparaíso. Por ejemplo, tenemos el de Valparaíso, que lamentablemente mantiene una enfermedad casi terminal, ¿no es cierto? Y en base a esa situación, él envía los mensajes. Te voy a pillar y te voy a Y el resto del contenido del mensaje enviado por este hombre de 52 años a través de Twitter es irreproducible debido a su contenido sexual y violento. Parte de la amenaza enviada por el joven de Santiago a través de WhatsApp fue la siguiente. A todo fascista y nazi le destruiremos su mundo de fantasía. Cuídate, que te estamos siguiendo. Te seguiremos una y otra vez. Que a él en el registro de su domicilio se le encontraron pasamontañas, un arma fogueo, panfletos alusivos contra la policía. El llamado es a contactarse con la policía ante este tipo de delitos. Muchas veces el solo hecho de denunciar frena las amenazas. En el minuto en que hice la denuncia y ahí se pública esa denuncia, dejaron de producirse las amenazas. No he recibido más llamados, ni más contactos, ni más correos electrónicos, ni nada. La mayoría de las veces establecer quiénes son los autores de este tipo de mensajes es rápido. El problema es cuando las amenazas se realizan a través de perfiles falsos. Ahí la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales debe contactarse con el representante de la red social, en este caso Twitter, quienes no están obligados a entregar la información de sus usuarios. Documentos de Estados Unidos que no respondan a simple voluntad de la empresa, porque no están obligados tampoco, demora trayecto. Inclusive no hemos tenido problemas con algunas empresas de redes sociales que ellos determinan qué información entregan y qué no. Los detenidos fueron formalizados este martes por los delitos de amenaza y durante los próximos 90 días que dure la investigación deberán cumplir con las siguientes medidas cautelares. Prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de comunicarse con la víctima, especialmente comunicarse a través de redes sociales, y además la medida de arraigo nacional. Las amenazas por redes sociales es un delito que va en alza. Según las cifras de la PDI, si en 2019 hubo 9 casos, el 2020 esta cifra aumentó casi 7 veces. Es importante que al momento de realizar la denuncia se cuente con evidencia como pantallazos, perfiles o números telefónicos asociados al delito.
Se pasea por los pasillos y ascensores de un edificio portando armas blancas y manipulándolas en presencia de sus vecinos. Es el drama de una comunidad en La Cisterna donde aseguran perdieron la paz desde que este sujeto llegó a vivir al condominio. Las siguientes imágenes muestran sus desconcertantes y temerarias conductas. Mire. Así actúa este vecino que transita por los espacios comunes de un edificio, exhibiendo cuchillos en sus manos, lo que hoy mantiene aterrorizada a la comunidad. ¿Cuál es tu sensación después de ver estos videos? Pucha, me causa mucho miedo, súper peligroso, pues imagínate, hay niños y todo, e incluso se veía súper agresivo el tipo. Se trata de un residente de este edificio ubicado en la calle Trinidad Ramírez, en La Cisterna. Arrienda un departamento en este condominio junto a su pareja. Pero hoy sus vecinos buscan sacarlo de la comunidad debido a estas extrañas y violentas conductas. La última afectada es esta vecina. Así quedó la malla de protección de su balcón luego de que el conflictivo arrendatario ingresara a su departamento sin su permiso por la terraza, bajando con una sábana. Este vecino ingresó por el balcón de mi departamento, yo estoy en el piso 6 y él venía bajando del piso 9. Nos sorprendió de una forma muy abrupta, ingresó, rompió la malla protectora. Mi esposo fue sorprendido porque justamente él estaba cerrando la puerta del balcón y no sabía cómo reaccionar. Perplejo y asustado, su marido intentó reducir al hombre que se encontraba, según cuentan, agitado y con sangre en el cuerpo. Hasta ese momento no tenía ni idea cuál era la finalidad de quien ingresaba de manera tan abrupta y desconcertante al hogar de esta familia. Lo hizo que se arrodillara y que dijera que quién era él, y él lo que decía que lo estaban persiguiendo, que venía de una riña, que lo estaba persiguiendo Carabineros, que él iba a pagar la malla, que él era del departamento 911, y nosotros como que, wow, el departamento 911, Spider-Man. Ese mismo día hicieron la denuncia en Carabineros, enterándose de que a quien acusaban mantenía denuncias anteriores por violencia intrafamiliar, hurto y amenazas. Carabineros señaló que tras tomar los datos de la familia afectada, fueron detrás del sujeto. Sin embargo, no se encontraba en el edificio y hasta ahora nada se sabe de él. La comunidad espera que la administración pueda tomar cartas en el asunto. Da miedo andar en los pasillos, en el ascensor, ahora uno anda más inseguro. De hecho, sacaron las huellas porque están dejando entrar solamente como a las personas que viven, pero eso igual identificándose, porque él era residente de acá, a todo esto. Entre los residentes hay inquietud y preocupación. Dicen sentirse de brazos cruzados, pero lo cierto es que existen herramientas legales que podrían ser útiles en estos casos. Ya que la ley 19.537 en su artículo 32 establece que todos los copropietarios deben ejercer sus derechos sin perturbar el libre ejercicio de los derechos de los demás. Multas de 1 a 3 UTM y hasta la expulsión del edificio arriesga este arrendatario, que por estos días genera terror entre sus vecinos, que no saben en qué minuto del día podrían encontrárselo en el ascensor. Molestia y preocupación genera entre los consumidores la fuerte alza que tendrá la UEF. Serán 396 pesos de aumento en diciembre, acumulando ya 1.820 pesos en este 2021. ¿Cuánto más se pagará por un dividendo promedio? Aún así, economistas dicen que hay opciones para adquirir una propiedad en este adverso escenario. Soy José Cortés, yo soy pensionado. A esta altura ya el monto de mi pensión está siendo superado por el valor del dividendo que pago. Pensionado y deudor de un crédito hipotecario, combinación compleja en la actualidad. A José no le quedan muchos más caminos que seguir trabajando. Lo hace en una empresa de administración de edificios. Complementa así su renta para pagar un dividendo que es cada vez más caro. Con el último IPC de 1,3%, la UEF se disparará 396 pesos en la primera semana de diciembre, acumulando 1.820 pesos en 2021. Eso es más que lo que había subido en los últimos 2 años juntos. Casi impagable. Esto trae un impacto tremendo en la mayoría de las personas que no tienen los accesos para poder solventar estas alzas.
Tiene razón José, eso le ha pasado a mucha más gente en nuestro país. Por ejemplo, alguien que tenía un crédito hipotecario de un dividendo de 10,8 UF pagaba el año pasado 309.000 pesos, pero como la UF se ha encarecido en noviembre, tiene que pagar 329.000 y con el último alza de la UF en diciembre pagará 333.000 pesos, un dividendo cada vez más caro y solo considerando la UF. Así, en un año, una persona con este crédito ha visto subir en total 24.528 pesos su dividendo. Lo que pasa es que lo que te suba es importante, porque tú tienes una cantidad de dinero y al final terminas pagando otra. Las hipotecas, cada día, no sé qué va a pasar más adelante. Pensando en positivo, no todo está perdido. Hay caminos que los interesados pueden seguir porque comprar una propiedad siempre será una buena inversión. Es escoger una tasa variable, que al principio es una tasa más baja, que puede ser por 2 a 7 años, dependiendo de la institución, y eso te permite, con una tasa más baja, tener un dividendo más bajo los primeros años y con eso acceder. Si uno se fija en la última década, todavía no hemos superado los créditos de antes del 2012, antes del 2014, estamos a un nivel similar, lo que sí, los precios hoy día son más altos que en ese minuto, pero igual estamos dentro de créditos hipotecarios que son en tasas abordables. Otra alternativa es comprar un terreno y esperar a que la plusvalía haga lo suyo, hasta esperar que las tasas bajen en 1 o 2 años más. Hoy el dividendo es más caro y no solo la UF es el problema. Hace un año te prestaban fácilmente al 90%, al 85%, es decir, tú ponías solamente un 10 o un 15% de pie. Hoy día tienes que poner un 20% de pie como mínimo, o 25% o 30% de pie. Y además la banca entrega dinero pero a menos años de plazo. Y hay que sumar una tasa de interés cada vez más cara. Bien lo sabe Manuel, quien está en trámites para comprar una casa. Yo soy de Puente Alto, estoy enamorado de mi comuna y sería bueno vivir ahí mismo. Pero también sabemos que vamos a tener que endeudarnos de por vida pagando una cuota en UF que va a ir subiendo mes a mes, y que no ha parado de subir desde hace muchos años ya. Escenario complejo, pero bien vale escuchar las recomendaciones para enfrentar esta nueva alza de la UF. La Seremi de Salud constató el funcionamiento de un crematorio clandestino de mascotas en plena ciudad. Los responsables ocultaban a la comunidad, a los vecinos, su actividad que, sin los permisos necesarios, supone un riesgo para la salud pública. Fueron varias las veces en que los vecinos de este hermético inmueble de calle Perú en La Cisterna le preguntaron a los dependientes del lugar qué era lo que allí realizaban. La respuesta era siempre la misma, decían ser una fábrica de cerámicas, lo que aumentaba las dudas entre los habitantes de este sector residencial. Que hacían trabajo en greda, un poco de cerámica, y mi esposo le dijo que no, porque ese olor no podía ser de greda. Por eso, y ante las dudas, presentaron denuncias y así en medio de una fiscalización de la municipalidad se descubrió que al interior de este lugar funcionaba un crematorio clandestino de mascotas. Restos de más de 70 perros y gatos fueron encontrados en condiciones, por decirlo menos, insalubres. Y la gente que accedió probablemente a ese servicio lo hizo pensando de buena fe que su familia menor iba a tener otro destino. Esperamos iniciar acciones legales porque hay un tema comercial. No sabíamos lo que había, pero sí los olores hace como 3 meses. De hecho, habían venido antes, habían entrado a unas casas pensando que podía haber sido alguna persona que hubiera estado fallecida o algo, pero ayer ya supimos la noticia de lo que era. Yo veía siempre llegar muchos vehículos ahí, que entraban y salían, pero uno nunca se imagina en realidad lo que está pasando. En Chile no existe una normativa que regule el funcionamiento específico de este tipo de lugares. Sin embargo, deben apegarse a los protocolos existentes respecto al material particulado que emiten al incinerar a los animales y el manejo previo de los restos. Obviamente se necesitan ciertos protocolos de bioseguridad, ¿ya? Estos animales a veces son eutanasiados porque sufrieron alguna enfermedad infecciosa, por ejemplo. Por lo tanto, una de las cosas que se necesita hacer siempre es hacer la disposición del cadáver lo más rápido posible, mantenerlo refrigerado. Actualmente solo existe normativa que regula la emanación de gases y contaminación de estos lugares, estando pendiente la regulación del funcionamiento. Frente al riesgo sanitario que supone el funcionamiento de este recinto en una zona residencial, la Seremi de Salud y la PDI periciaron el lugar. Debido a que ayer encontramos este crematorio que no tenía ninguna autorización sanitaria para su funcionamiento. Hay residuos, cuerpos orgánicos, y eso puede traer enfermedades. ¿Y ustedes contaban con alguna documentación
que los... El tema está radicado en el juzgado de policía local de La Cisterna, donde se fue citado. Según la Seremi de Salud, se constató que el crematorio funcionaba en total clandestinidad, siendo inexistente cualquier tipo de permiso. Ni siquiera contaban con un lugar de destino de los residuos, por lo que las multas que arriesgan los responsables superan los 50 millones de pesos. ¿Se imagina redactar una norma y que ésta sea incluida en la nueva Constitución? Bueno, este mes se abrirá un proceso para ingresar iniciativas populares de norma constitucional. Eso sí, van a necesitar 15.000 firmas para que tengan que ser discutidas por la Convención. Desde la instancia ya hacen un llamado a participar. Son 154 los convencionales que trabajan para redactar una nueva constitución para Chile. Pero ¿sabe que usted también podría ser parte de este proceso? La participación es la clave para escribir la nueva constitución. Y es por eso la relevancia que tiene para el proceso constituyente el que la comunidad pueda presentar iniciativas de normas constitucionales, es decir, iguales a las propuestas de los miembros de la Convención. La iniciativa popular constituyente es un gran mecanismo que permite involucrar directamente a la ciudadanía en la redacción del nuevo texto constitucional. Las iniciativas populares permiten que una persona o un grupo envíen a la Convención una propuesta de norma constitucional desde el 22 de noviembre. Una vez ingresada, tendrá 60 días para reunir 15.000 firmas provenientes de patrocinantes de al menos 4 regiones. Cualquier persona mayor de 16 años va a poder suscribir esta iniciativa. Claro que tienen que ser personas que vivan en Chile o extranjeros que son chilenos y que viven en el extranjero. Entonces va a empezar este proceso de recolección de firmas. Y si son de 4 regiones distintas, va a pasar rápidamente a que sea discutido por las comisiones y luego va a pasar al Pleno. Las iniciativas y firmas deberán ser ingresadas a una plataforma en la página web www.chileconvencion.cl, donde con su clave única podrá acceder a una cuenta personal y llenar el formulario. La plataforma, primero hay que decirlo, es una gran herramienta digital que va a permitir acercar a la gente de todo el país, incluso a los que están retirados, a los que no tienen señal, porque van a haber mecanismos de acercamiento, ¿no? Las municipalidades van a disponer oficinitas donde va a haber una plataforma digital. Redactar una iniciativa podría sonar complicado, pero ¿cuál es el objetivo de una norma constitucional? Principalmente 2 grandes objetivos: reconocer, regular, proteger el ejercicio de derechos fundamentales y regular también el ejercicio del poder que se ejerce principalmente en las instituciones del Estado. Al momento de ingresar a la plataforma deberá completar una ficha indicando lo que se propone, quién o quiénes lo hacen y una sugerencia del articulado. Esta es la primera constitución donde quienes la estamos elaborando somos elegidos, con paridad y también con representación de los pueblos indígenas, y nos parece clave. Pero eso no es suficiente. Tiene que estar involucrada la ciudadanía, tiene que levantar sus temas, tiene que levantar sus banderas. Eres parte de esta historia. Tú con tus aportes contribuyes a esta discusión de cómo hacer la democracia. El llamado es a informarse y a participar para que sus propuestas de norma constitucional puedan ingresar al Pleno y ser discutidas por la Convención. Ya estamos con el editor internacional de Chilevisión Noticias, Carlos Grech, para revisar noticias del extranjero. Partimos con nuestros vecinos. Eso sí, Carlos, buenas noches. En Argentina, masivas protestas. Masivas protestas por la inseguridad y por la muerte de un comerciante tras un intento de robo cerca de Buenos Aires, en las afueras de la capital, que ha provocado masivas protestas, como ustedes lo veían más adelante también, de los ciudadanos que han salido a las calles pidiendo más seguridad. Estas son manifestaciones que además han provocado en las últimas horas violentos encuentros con la policía. Miren. No puede ser que venga un hijo de puta, mate a mi papá y me deje sin papá a mí. Viven con la sensación de no tener escapatoria. La delincuencia, los crímenes son un problema endémico en la localidad de Ramos Mejía, a unos 15 kilómetros del centro de Buenos Aires. Saben que la muerte de uno de sus vecinos es solo una muestra más de un clima de inseguridad que se hace insostenible. Es normal no poder salir a la vereda, tener miedo. Yo no quiero vivir así. Hace 37 años que vivo en Ramos. Es un desastre, la matanza es un desastre. Todavía no matan a uno. No sé. Eso también tengo hijos. Es verdad, y entonces, que hagan algo, carajo. Tienen que venir todos. Este hombre, ¿quién le devuelve el hijo? ¿Quién le devuelve el hijo a este hombre?
Piden que el crimen de Roberto Szabo, el comerciante asesinado en un intento de asalto, no quede impune como tantos otros. Eran las 2 de la tarde del domingo cuando una pareja entró al kiosco de Szabo, emplazado en una zona comercial. Luego de dispararle 6 veces, intentaron huir, escondiéndose en un supermercado, pero no les sirvió de mucho y fueron pronto detenidos. El autor de los disparos había salido de la cárcel hace poco más de un año. Mis abuelos habían dejado de trabajar con esto de la pandemia, que también decís tanto te cuidás y de un día para el otro se llevan a mi viejo y lo llevábamos adelante mi viejo y yo, y nada, ahora me toca cumplir el rol de mi papá y no sé cómo, pero me toca ser él y sacar a mi familia con la ayuda de todos. Acá la gente está peleando con la policía. La protesta pacífica durante el día se volvió más violenta al anochecer. Buscaban llegar frente a una comisaría, pero la policía se los impidió a punta de forcejeos y gases lacrimógenos. En 2020 la tasa de homicidios en Argentina fue de 5,3 por cada 100 habitantes y todo indica que 2021 registrará una cifra mayor, pues las autoridades han visto un aumento de los robos con armas tras el relajo de las medidas por la pandemia. Pero más allá de las estadísticas, lo que los vecinos de Ramos Mejía piden a gritos es algo mucho más simple: que al menos un día termine sin un vecino asesinado. Y las siguientes imágenes nos llevan a México. Pongan atención, una carretera, un puente y un camión. En medio de este puente queda atrapado este camión y provoca el colapso de este viaducto peatonal. Al parecer, el camión, de acuerdo a las primeras indicaciones de las autoridades, no había respetado la altura máxima por la que se debía pasar en esta ruta, que es la ruta entre México y Texcoco, y arrastra, con la góndola ya levantada, ¿no?, la parte de atrás, arrastra parte de este puente. Afortunadamente, más allá de las imágenes que ustedes ven, el resultado es casi milagroso. No hubo heridos en medio de este incidente. Carlos, y me imagino que, como tú bien dices, colapsó también la paciencia de los mexicanos, ¿no? No es primera vez, me imagino que ya protestan por las obras públicas. Claro, porque recordemos hace algunos meses nada más cayó también un viaducto por el que pasaba el metro en Ciudad de México, y este es otro incidente. Claro, esta vez estuvo marcado por la imprudencia del conductor del camión, pero más allá de eso, nuevamente una estructura sólida como puede ser un puente de hormigón prácticamente colapsa en medio de este accidente. Hay un auto pequeño que queda allí también atrapado y el conductor afortunadamente también resulta prácticamente ileso. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a continuar con más noticias. Nos vamos a una pausa. Bueno, y al regreso vamos a hablar desde este juicio del crimen de una estudiante de 17 años que desapareció hace una década. Comenzó el juicio, todos los detalles se los entregamos al regreso de esta pausa acá en Chilevisión Noticias. Espérenos. Volvemos para contarles que finalmente hoy comenzó el juicio contra los 2 imputados por el secuestro y violación, además del homicidio de la joven Pascal Alvarado. La estudiante de 17 años desapareció hace una década y pese a que aún no aparece su cuerpo, 2 hombres van a enfrentar la justicia. El Ministerio Público, cuestionado por la defensa, pide las más altas penas por este crimen. Lo que se les acusa es tan grave y generó tal indignación que llevó a personas a tratar de agredirlos. Todo como una forma de hacer justicia por Pascal Alvarado, una que a un año de estas imágenes y a 10 de la desaparición de la joven podría estar más cerca. Se fue y nos dijo, ya, hasta mañana, señorita. No había un patrón así como de que alguien estuviera llamando todo el rato, preocupada, no sé, de si se va a ir o a lo mejor contactarse con alguien. Es el relato de quien vio a la estudiante de 17 años por última vez el 8 de noviembre de 2011. Pasada las 6 de la tarde salió de la oficina de contabilidad donde hacía su práctica frente a la plaza de Puchuncaví. Avanzó unas cuadras y luego se perdió su rastro. Como este pueblo es súper chiquitito, todo se sabe, entonces se corrió al tiro la voz de que algo le había pasado a la Pascal.
Sospechas que fueron tomando más fuerza, en especial luego que la madre de Pascal recibiera un llamado desde su celular ese mismo día. Le digo, sí, hija, dime, y pa y Unai. Fue todo lo que escuché de ella. En ese momento supe que algo le había pasado. Desde entonces, distintas hipótesis rondaron la investigación. Se apuntó a los padres de la menor, al abandono de hogar y a un sujeto con antecedentes por delitos sexuales. La causa se archivó varias veces hasta 2016. Gracias a la denuncia interpuesta por un testigo, quien señala que escuchó decir a Miguel Soto que junto al imputado Mario Ulloa habían subido a la fuerza a una camioneta en la que se trasladaban a una jovencita, a quien finalmente violan, dan muerte y entierran. Pese a que estaban los nombres de Mario Ulloa y Miguel Soto e incluso una confesión, el caso seguía cerrado por el fiscal a cargo. En 2019, Ventura asumió como persecutor y ambos fueron detenidos y formalizados. La investigación tomó el tiempo que tomó por la forma en cómo se fue desarrollando vitalmente. La espera, por cierto, que es tortuosa en el buen sentido de la palabra, pero la verdad es que ha sido una espera que ha permitido madurar también la investigación para estos efectos. Una investigación que enfrenta una nueva etapa. Tras varias suspensiones, comenzó el juicio oral contra los dos imputados, acusados de sustracción de menor, violación y homicidio. Un proceso duramente cuestionado por la defensa. Durante 10 años, el Ministerio Público nada hizo con seriedad, con eficiencia y con eficacia, que era su deber para acreditar qué había ocurrido, limitándose a la fabricación de un culpable para satisfacer la sed de justicia de la opinión pública. Con la prueba que se va a rendir, es imposible acreditar ni siquiera los delitos, menos aún, por tanto, la participación. Por eso buscará la absolución. El Ministerio Público pedirá la pena de presidio perpetuo calificado para Ulloa y 13 años de presidio mayor en su grado medio para Soto. Tenemos la convicción de que acá efectivamente sí hubo participación por parte de los diputados. Un juicio que podría extenderse por 11 días y que se realiza sin que todavía aparezca el cuerpo de Pascal, cuya desaparición fue un misterio por una década y recién ahora podría tener respuestas. El comercio ambulante está presente en muchas estaciones de metro, pero usuarios denuncian un verdadero mercado subterráneo en Estación Central. Reclaman que se genera delincuencia y peligro al bloquear el tránsito y vías de acceso, incluso en los andenes. No se trata de una feria navideña ni puestos autorizados. Es el comercio que prácticamente se ha tomado los pasillos de esta estación del metro. ¿Está lleno? Sí, da la vuelta así. Esto está desmadrado, está descontrolado. Imágenes del metro de Estación Central. No son 2, 4 o 6 puestos, sino un verdadero mercado subterráneo. Sí, no sé si el otro día ya no estaban para votar ya. Sí, pero no alcanzaron. No, gracias a Dios. Acá estamos, seguimos. Cuando votan, pues esperamos un rato que se vayan y de vuelta regresamos porque ¿dónde vamos a ir? Un poco a la mala. Sí, por un poco a la mala. Comerciantes irregulares que dicen no tener otra opción, una recurrente realidad presente y que aumenta cada día más. Sales de la boca del metro, no puedes salir porque está saturado. Vengo de Estación Central, no puedes andar por ningún lado. Lamentablemente todo el tema del comercio ambulante se presta para robos, para asaltos, lanzazos. Te roban, se hacen tacos y te roban. Y no solo atraen delincuencia, dicen también aglomeraciones innecesarias en tiempos de pandemia, falta de control. Harto, bastante, no se puede caminar, las veredas se achican, uno choca igual con la gente y esto con la pandemia igual es medio complejo. Porque creo que ellos se descontrolan en el momento de que pelean por los lugares físicos, no saben conversar porque se agarran, se agreden. Denuncian además escasa fiscalización. La comercialización informal de productos al interior de trenes y estaciones son actividades que no están permitidas en la red de metro. Entre otras cosas porque se ha transformado en un riesgo permanente al bloquear las vías de acceso e interrumpir el tránsito hasta los andenes. Los propios comerciantes piden ser regularizados. Deberían permitirnos una oportunidad para poder trabajar de manera como con un permiso. Hoy día lo que corresponde al sector de metro, corresponde a algo que es privado, y hemos estado realizando las coordinaciones de manera que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo en ese sector. Se está trabajando en forma coordinada para poder despejar cuanto antes las estaciones del metro, ya que se transforman en un peligro al interrumpir los accesos. Esta
es la historia de una mujer que pide desesperadamente ayuda para tener más seguridad. Fue víctima de femicidio frustrado por parte de su expareja hace poco más de un mes. Y a pesar de que él está en prisión preventiva, la sigue amenazando no solamente a ella, sino también a sus cercanos. Sí, bueno, ella decidió esconderse y quiso dar a Chilevisión Noticias su testimonio para que se sepa que corre peligro. El reportaje es de Francisca Enríquez y Rodrigo Yamaguchi. Yo fui víctima de femicidio frustrado por parte de mi expareja. El problema es que hoy sigo siendo amenazada y temo por mi vida. Hoy recibí un nuevo mensaje directo a mi WhatsApp, donde dice que, oye, fome, literalmente te la voy a hacer bien corta, no te voy a dejar ni un diente en tu hocico pegado. Escondida y alejada de su hogar, una mujer decide contar su historia con el fin de pedir ayuda para tener mayor protección, mientras intenta aliviar con estos medicamentos el gran dolor que siente tras ser víctima de un brutal ataque. Yo estaba en mi casa con mis hijos y llegó una amiga y nos percatamos de que mi expareja estaba fuera de mi casa en un auto. Ella entró y aproximadamente luego de 10 minutos él saltó la pandereta, rompió la puerta y entró con un bate. El 24 de septiembre de este año, la vida para Jennifer Vergara casi se termina en cosa de minutos, luego de que su expareja entrara directamente a su casa para agredirla en reiteradas ocasiones con un bate, además de un elemento cortapunzante. Él entró en forma violenta y de primera instancia le pegó a la amiga. Le pegó en la cabeza, le pegó en las piernas y de ahí fue a pegarle a Jenny. Ella salió a pedir ayuda y me golpeó en la cabeza, donde yo caí al suelo y me empecé a proteger con los brazos. Me golpeó muchas veces, donde me decía que me iba a matar, que si él me mataba y se acababa todo, que aquí se acababa todo. Fue allí cuando sus vecinos intervinieron tras escuchar los gritos desesperados de esta mujer y madre de 2 hijos pidiendo ayuda. Entraron a la casa para detener a su agresor y ver en qué estado se encontraba Jennifer, ya que aún no llegaba Carabineros a pesar de los reiterados llamados. Habían vecinos que redujeron, habían vecinos que sacaron a Jenny, habían vecinos que tomaron los niños en brazos, que los llevaron a otro lado. O sea, todo fue una cadena de ayuda en protección de ella. Porque si no esperamos que llegue Carabineros y este tipo adentro y Jenny adentro, termina matándola. No pudieron esperar la ambulancia porque mi estado era muy grave y me llevaron. Una vecina me tomó y me subieron a un furgón. Me llevó al hospital y ahí comenzaron a colocarme puntos en la cabeza, en las manos. Diego Alexis Mesa Morales, expareja de Jennifer, fue detenido y formalizado al día siguiente por parte de la Fiscalía Local de Melipilla por el delito de femicidio frustrado, quedando en prisión preventiva con un plazo de investigación de 90 días. Este no fue el único delito, por supuesto, del femicidio frustrado, sino que también, además, hubo un homicidio frustrado en contra del hijo de Jennifer, un homicidio frustrado en contra de una amiga que se encontraba en el lugar y, además, el allanamiento de morada. Prisión preventiva por ser un riesgo para la sociedad, en donde solo por unos días Jennifer pensó que se encontraría a salvo. Sin embargo, aún internada, sin recuperarse, comenzó a vivir un nuevo calvario. En el traumatológico comienza el tema de las amenazas a mi entorno y a mí. Que nadie me ayudara, que si ellos me prestaban apoyo, ellos lo iban a matar, lo iban a encontrar donde estuvieran, y eso es de parte de tanto de su familia como de las personas que se encuentran detenidas con él en la cárcel. Vemos nuevamente que el Estado chileno falla. ¿Por qué este agresor tiene en la cárcel formas de seguir amedrentando a esta mujer? ¿Por qué este agresor manda a la familia? ¿Por qué tiene un celular para poder seguir llamándola y molestándola? Desde el Centro de Detención Penitenciario Santiago 1, esta víctima ha recibido diferentes mensajes de amenazas tanto en su Facebook como directamente a su teléfono personal. Un miedo que ya se traspasó a sus cercanos, quienes también son víctimas de amenazas. Amenazan y borran los números al tiro.
amenazan tarde cuando uno está durmiendo. De ahí borran los números para que no sepa uno quién es. Se solicitó al Ministerio Público que se presentara o se oficiara a Gendarmería de Chile para que se incautara el teléfono celular respecto del cual se están realizando estas amenazas. ¿Cómo es posible que el agresor de esta víctima la siga amenazando? Desde Gendarmería solo indicaron que se activaron los protocolos correspondientes para aclarar los hechos denunciados y así aportar al Ministerio Público. Los femicidios frustrados siguen estando tremendamente invisibilizados y con muy pocas políticas públicas para prevenir y acompañar a las mujeres sobrevivientes de femicidio. No para ahí el problema, sino que esto generalmente se perpetúa y sigue. Que yo tenga un botón de pánico, un servicio de SOS al cual yo llamo y ahí me va a contestar una persona y esa persona dentro de 10 a 5 minutos se comunicará con Carabineros. A mí no me sirve eso porque en caso de que alguien llegue a mi casa, ellos en esos 10 minutos me pueden matar. La realidad es que como muchas mujeres, Jennifer de manera provisoria al ser víctima de tal agresión no tiene la tutela de sus hijos. El problema es que uno de ellos se encuentra bajo el cuidado de otro hombre, padre biológico quien ya contaba con denuncias de violencia intrafamiliar. Me parece que quizá el tribunal no tomó en consideración causas anteriores que tengan entre las partes. Nosotros vamos a solicitar que se recupere el cuidado personal de sus hijos por parte de Jennifer, tomando también como en consideración de que ella también tiene cierta red de apoyo. Frente a esta inseguridad de no poder estar con sus hijos, Jennifer tuvo que tomar una decisión radical. Decidió irse lejos y esconderse para proteger a su entorno. Tiene que comenzar su recuperación prácticamente sola y sin el respaldo que supuestamente el Estado debiera otorgarle. Yo decidí hacerlo público para buscar una red de apoyo. Para que, por ejemplo, si me viera alguien en la calle y dijera, no sé, yo estuviese gritando o estuviese, no sé, que alguien me estuviera tomando de un brazo, me estuviese haciendo algo, yo pudiera gritar y la gente dijera, ella es la persona que la agredieron y necesita ayuda y ayudémosla. Lo que podríamos hacer efectivamente es abrir la puerta, coordinar directamente con Jennifer de manera de entregar la casa de acogida como una alternativa para su seguridad, para su resguardo, pero también para el de sus hijos e hijas, que también es importante tenerlo a la vista. Un nuevo caso de femicidio frustrado que muestra una vez más el abandono y la inseguridad que viven mujeres víctimas de violencia y que no les queda otra opción que escapar de sus agresores. Estamos de regreso para contarle acerca de 7 sumarios administrativos que están abiertos al interior de la PDI contra funcionarios que han sido denunciados por delitos sexuales, incluso contra menores de edad. Un delito que es tan difícil de probar que solo un 10% llega a juicio. Mientras que más de la mitad de todas las denuncias por abuso sexual y violación son archivadas por falta de antecedentes. Pero, ¿cómo se investigan? Bueno, Marta Escalona e Ignacio Guerra nos cuentan. Esta subcomisario en servicio activo de la Policía de Investigaciones denunció a uno de sus compañeros por una agresión sexual mientras estaban en una comisión de servicio fuera de Santiago. Sufrí violación por parte de uno de ellos, que era el oficial que tenía más grado jerárquico. Lo primero que a mí se me señaló fue si efectivamente quería denunciar el hecho, porque estas cosas pasaban en las comisiones de servicio. Me estuvieron declarando 5 horas más para ver si yo había prestado consentimiento para, en este caso, la relación sexual, que así lo llamaban, pero como no la denuncia en sí. Llegó un momento incluso en que yo me cuestioné y pensé si lo mejor había sido denunciar o no. Fue trasladada de la Brisexme después de denunciar y tiene estricta prohibición de parte de la institución de develar detalles de la investigación interna que obligatoriamente se inicia contra todo funcionario denunciado. Específicamente en delitos sexuales, la PDI mantiene 7 sumarios abiertos contra subcomisarios, inspectores y detectives, pero en total se han abierto 17 sumarios en los últimos 5 años por delitos sexuales, incluso contra menores de edad. En materia penal, las diligencias fueron ordenadas a la misma PDI y su caso pasó a engrosar la larga lista de causas por los delitos como abuso sexual y violación que el Ministerio Público archiva. Los motivos del archivo de una causa es que no existen antecedentes para continuar con la investigación. ¿Qué importancia tiene que el fiscal entreviste a las víctimas? A mí me parece que es fundamental, porque además es el primer contacto que tiene la víctima o el inicio
de su sensación de reparación y de la sensación de acceso a la justicia. ¿El fiscal te entrevistó? Nunca. Yo nunca tuve la oportunidad de hablar con él. Ilógico que yo, un funcionario, lo sancione si no tengo conocimiento de la investigación judicial. Que este es un problema sistémico. Los problemas probatorios existentes, los problemas de la institucionalidad, de sus debilidades, pero a la base también tenemos el no creer los relatos de mujeres. ¿Por qué no le creo a esta víctima y sí le podría creer a una víctima un robo, por ejemplo? María José tenía 19 años y estudiaba masoterapia cuando un oficial de la Policía de Investigaciones, conocido de su familia, la citó para que ella le hiciera un masaje. Acudió, pero tuvo que salir corriendo de ese lugar. Y yo quedo así, paralizada. Y no sé cuántos minutos, segundos habrán pasado y el joven que estaba afuera le habla. No sé qué le habrá dicho y él me dice, ¿dices algo o te mato? Esa misma tarde lo denunció por abuso sexual. Yo no pensé que él podía llegar a ser así, por cómo él se veía una persona súper respetable, una persona súper confiable. El mismo día en que denunció le hicieron un examen en el servicio médico legal. Me revisaron solamente físicamente, así no a profundidad, por decir así. Pero físicamente, ¿qué podrías haber tenido? No tenía nada. Es no lógico tenía nada. Que físicamente no tuvieras Sí. una evidencia de Físicamente de un no tenía abuso, nada. ¿no? O sea, No tenía nada porque en ningún momento así como que me golpeó, no. Y lo que se requiere en esos casos son muy buenos peritajes que puedan establecer el vínculo entre la agresión sexual y el daño que tiene una víctima. Yo despertaba así a salto y gritando que se alejara. Fue difícil. Pero tuvo que pasar más de un año para que la citaran al primer peritaje psicológico. Aproximadamente 1 año y 3 meses me llamaron. ¿Por primera vez? Por primera vez. Mientras más cerca del hecho, la posibilidad de, durante la investigación, encontrar mayor evidencia, también es posible, ¿no? Es más viable. El sistema chileno cuenta con un alto déficit de profesionales en salud mental, pero además ellos tienen que estar altamente entrenados para hacer cierto tipo de peritaje. Entonces, ese es un problema de fondo. La Fiscalía dio orden de investigar a la misma Policía de Investigaciones. Un criterio mínimo, en mi opinión, o una manifestación mínima del principio de objetividad, es que si la persona que está siendo investigada pertenece a alguna institución, sobre todo si además es una institución encargada de investigar delitos, la investigación se entregue a la otra institución. Si hay pleno conocimiento de que no debiera ser así, ¿por qué está ocurriendo? Lo que yo le puedo contestar es que, de acuerdo al principio de objetividad, que es una manifestación del principio de la debida diligencia, estas investigaciones las debería conocer una policía distinta. Y lo único que pudo establecerse de su relato es que carecía de falsedad. Pese a ello, el oficial al que denunció nunca fue formalizado y su caso también se archivó. ¿Y el fiscal alguna vez te citó? No, nunca. Nunca nadie más me citó. Durante ese periodo, el oficial al que ella denunció por el abuso sexual se acogió a la lista anual de retiros de la Policía de Investigaciones. Aquí una sanción administrativa, una medida disciplinaria, va sujeto a que un funcionario haya infringido la reglamentación interna. Que de repente alguna reglamentación interna es concordante con parte del proceso penal, eso es otra cosa. Porque en la medida en que no hay ningún tipo de secuelas físicas, huellas físicas de un delito, va a estar mucho más entre la palabra de ella versus la palabra de él. Pero ¿cómo es posible probar la participación de un tercero en un delito si no hay diligencias? En diciembre del año pasado le dio permiso a su hija de 12 años para ir a la piscina de sus vecinos. La niña relató a la dueña de casa, que es oficial de la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana, que estaba sufriendo abuso sexual en la piscina por parte del único adulto que se bañaba junto a ellos y que era un comisario de la PDI que estaba de visita, pues está casado con la hermana de la oficial de la Brisexme. ¿Y ella te dijo al tiro, esto hay que denunciarlo? No, no me dijo eso. Me dijo, pase, me dijo, si quiere le traigo a mi cuñado para acá, me dijo. Porque quería ver cómo solucionar el tema de que no era lo que había pasado, se quería excusar. Entonces le dije, no,
Si usted lo llama, va a venir por acá y me voy a poner a pelear con él. Entonces mejor no, le dije. Obviamente que yo no le voy a creer porque yo le creo a mi hija. Los padres de la niña denunciaron, pero la Fiscalía de Talagante dio orden de investigar a la misma Brigada de Delitos Sexuales. La Brisex me avisó que la oficial estaba involucrada en el caso como testigo y las diligencias no se hicieron. Una nueva orden de investigar se dio más tarde a Carabineros, pero hasta ahora la menor no ha declarado. Desde la Fiscalía de Talagante no se refirieron a esta situación, pero hace algunas horas y en medio de la realización de este reportaje contactaron a los padres por primera vez. Lo estamos llamando para una toma de declaración con el fiscal para este viernes 12 en las dependencias de la Fiscalía de Talagante, usted con su hija. ¿Ya o qué? Víctimas de delitos sexuales son víctimas prioritarias y por lo tanto tienen que ser citadas a la Fiscalía con prioridad. Se les debe tomar declaración al más breve plazo. ¿Y cuando eso no ocurre? Lo que usted dice no debería suceder, no debería estar sucediendo. Tampoco hay una terapia psicológica a la que haya podido acceder. Ella muchas veces nos lo dice todo, pero no sabíamos qué le pasaba y ella se había cortado los brazos. Todos esos cambios empezaron a ver después de que pasó esto. Mientras tanto, el comisario fue absuelto en la investigación interna de la PDI. La absolución se apoya, entre otras cosas, en que no existe formalización de cargos en su contra por parte de la Fiscalía. Si en el presente año se han archivado más de 12.000 denuncias por delitos sexuales, hace 2 años fueron casi 19.000, pese a que el examen sexológico arrojó lesiones concordantes con su relato de violación, ya que se encontró material biológico del denunciado en el sitio del suceso. No tienen cómo establecer si hubo consentimiento o no, pese a que hay una denuncia. Al final es como que uno quisiera pasar por estos procesos de forma... no sé, como que fuera agradable pasar por estos procesos. No es que uno tenga que creer 100%, pero uno tiene que ser diligente frente a cierto tipo de investigaciones. Un peritaje de credibilidad de daño que se hace en muchos casos de delitos sexuales, pero el fiscal no accedió. Durante 2021, el Ministerio Público ha logrado condenas en 2.077 delitos sexuales, mientras que en otros 280, es decir, solo una séptima parte, ha perdido los juicios, pues el tribunal ha absuelto a los imputados. Porque claramente yo nunca voy a llegar a un nivel de prueba como puede ser un homicidio, por ejemplo. Avanzar en la comprensión del fenómeno de los delitos sexuales, pero que eso se traduzca en mejores investigaciones y también en mayores condenas. A veces los fiscales en el fondo no quieren ir a juicio porque no cuentan con los elementos que aseguren una condena. La suma de ambas cifras devela, sin embargo, el bajo porcentaje de denuncias que, en promedio, los fiscales deciden llevar a juicio frente a la elevada cantidad que se archiva cuando se trata de delitos sexuales. Mujeres, niños, niñas y adolescentes con este tipo de sistema judicial, con este tipo de sistema de investigación, obviamente que no quieren denunciar. No va para más. Terminan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión. Ya llega ¿Quién es la máscara? ¿Con qué canciones nos van a deleitar hoy día nuestros personajes? Bueno, el público va a elegir a los que siguen en competencia, pero uno deberá sacarse la máscara. Así es. Y en CNN Chile me voy al tiro, Ser Futuro 360. Gracias por acompañarnos esta noche. Que descansen. Chao.